Bien chicos, bienvenidos a la clase número 8 de materias primas. Y hoy día lo que vamos a ver es la influencia que tuvo, ¿no es cierto?, la cocina peruana a lo largo del tiempo en la cocina chilena. Pero para eso primero tenemos que conocer de qué se trata la cocina peruana, ¿ya? Bueno, primero decirles que la cocina peruana es extremadamente variada, ¿ya? De hecho, cuenta casi con 500 platos típicos reconocidos internacionalmente. Y la cocina peruana es el resultado de la fusión, ¿no es cierto?, del antiguo Perú, ¿ya? Que tenía sus propias técnicas, con la cocina española, ¿no es cierto?, que es cuando llegó desde España, la cual estaba marcada, ¿no es cierto?, con todo lo que hablamos en la clase anterior de la cocina árabe, ¿no es cierto? Y también con costumbres culinarias traídas desde el África subsahariana por los esclavos que trajeron los mismos españoles, ¿ya? Entonces tenemos ahí varias secciones. Posteriormente, esto se vio influenciado por la cocina francesa, que también influyó fuertemente en Chile, que no la voy a tocar en esto porque no es tan importante, pero tuvo una gran influencia de inmigraciones en el siglo XIX de chinos, cantoneses y japoneses, ¿ya? Y eso influyó mucho en la gastronomía. Así que vamos a ir viendo esto por partes. Primero, entender qué es Perú. Perú tiene una división geográfica, ¿no es cierto?, que nos habla de tres sectores bien determinados, que es el mar, la sierra y la selva. A contraparte, por ejemplo, de lo que ocurre en Chile, que tenemos, ¿no es cierto?, la costa, la cordillera de la costa, la depresión intermedia y la cordillera de los Andes, ¿ya? En cambio, en Perú tenemos, lo vuelvo a repetir, mar, sierra y selva. En este mapa que tenemos acá, podemos ver de forma más clara, ¿no es cierto?, todo lo que conlleva lo que es la costa, ¿no es cierto?, donde podemos encontrar ciudades como Tacna, Ica, la capital, Lima, ¿no es cierto?, Piura, en el extremo norte es el Ecuador. La zona café oscuro que vemos aquí es la zona de la sierra, ¿ya?, que es una zona selvática, pero de cerros y montañas pequeñas, ¿no es cierto?, muy complicado para construir y para vivir. Y finalmente tenemos la selva, que es la parte que se ve en verde, que corresponde a la parte de Perú que está con la selva del Amazonas, ¿ya? Donde podemos encontrar una de las biodiversidades más grandes del mundo, por lo tanto también una cantidad de ingredientes que hoy en día se está trabajando en la nueva cocina peruana, sobre todo en la mano de Virgilio, ¿no es cierto?, que es uno de los chefs más importantes de Perú, eh, para una renovación, ¿no es cierto?, de los ingredientes existentes. Entonces aquí tenemos, ¿no es cierto?, la costa, en la parte de mar, la sierra y finalmente la selva, ¿ya? Eso es para que entiendan el contexto de cómo está dividido geográficamente Perú. Bueno, como ya habíamos visto en la introducción, ¿no es cierto?, la parte de los orígenes de esta cocina peruana, tenemos la cocina inca, ¿no es cierto?, del Perú antiguo, pero además tenemos la española, que trajo consigo la africana y la árabe, ¿ya? ¿Por qué? Porque la comida española, como ya lo habíamos mencionado en clases anteriores, venía muy influenciada por la invasión árabe de 8 siglos que tuvo España, ¿ya? Pero en ese momento, en el momento que llegaron los españoles a Perú, también trajeron una gran cantidad de esclavos de raza negra desde la África, ¿no es cierto? Cosa que en Chile no sucedió porque la población de esclavos negros en Chile era muy menor, pero sí ocurrió en prácticamente la gran mayoría de los países latinoamericanos, ¿no es cierto? Ocurrió en Brasil, ocurrió en Colombia, en Venezuela, en Ecuador, en Perú, ¿no es cierto? La gran presencia de esclavos africanos que trajeron también con ellos gran parte de su gastronomía. En los únicos países que no ocurrió mucho fue en Argentina y Chile, principalmente por el frío que los afectaba mucho, ya que no venían de un clima que tuviese esas condiciones.
El desarrollo de esta gastronomía española africana mora junto con la de los antiguos habitantes del Perú, el pueblo inca, desarrolló su cocina criolla, que es de donde vienen la gran mayoría de sus platos, ¿no es cierto?, que podemos encontrar el día de hoy. Como tarea les quiero dar en este punto, porque voy a hablar de varias tareas, lo más probable en este punto es que me hagan una enumeración, simplemente nombrar 10 platos, ¿no es cierto?, de la cocina criolla que tenga la ascendencia española, africana, árabe, ¿no es cierto?, inca, de la cocina peruana. Posteriormente tenemos China y Japón, ya que tuvieron una gran presencia en el siglo XIX en la cocina peruana, debido a que en esa época sucedieron, por diversas circunstancias, grandes migraciones de personas de origen asiático, desde China y desde Japón, hacia Latinoamérica, y se concentraron principalmente en lo que es hoy en día en Perú. La razón principal de eso fueron las guerras del opio, ya que el opio es una droga, que en resumen, resumiendo un poquito, lo que sucedía era que los capos de la droga, digamos, los lords del opio, secuestraban pueblos enteros en las zonas asiáticas para que se dedicaran al cultivo de la amapola, ¿ya? La amapola, ¿no es cierto?, es de donde se extrae el opio. Nosotros extraemos las semillas para la cocina, pero haciendo un proceso más largo se puede extraer el opio. Y mucha gente huyó de eso, ya migró y llegaron principalmente a Ecuador y Perú. Y la unión de esas gastronomías, de esas gastronomías asiáticas, junto con los utensilios que podíamos encontrar, o sea, perdón, con los insumos que podíamos encontrar en Perú, generó dos cocinas. Ya, la del pueblo chino generó, en conjunto con los ingredientes que ellos encontraron en Perú, la que se conoce hoy como cocina chifa. Y en Japón, los japoneses que llegaron, junto con los ingredientes que encontraron en Perú, desarrollaron lo que se conoce como la comida Nikkei, ¿ya? Dato curioso, toda la comida china que nosotros conocemos en Chile deriva de esa cocina chifa, ¿ya? Es muy interesante ver cómo evolucionó la comida china, ¿no es cierto?, que nosotros conocemos en Chile a través de los ojos de Perú. Y desde Japón también podemos encontrar platos como los tiraditos de pescado, ya, o los ceviches tipo Nikkei, perdón, los sushi tipo Nikkei, ya. Por ejemplo, muchos platos de la cocina criolla, me vuelvo aquí a la cocina criolla, los podemos encontrar en la cocina chilena, debido a que en esa época, en el siglo XVI, XVII, XVIII, el centro cultural de Latinoamérica por el lado del Pacífico era Lima. De hecho, acuérdense que Chile pertenecía al virreinato, ¿no es cierto?, del Perú, y el centro geopolítico, administrativo, estaba en Lima. Entonces la gente que tenía la riqueza y los mandos para participar de decisiones, ¿no es cierto?, gubernamentales, era nombrada en Lima, generalmente españoles o criollos peruanos, y eran mandados acá a Chile para tomar los cargos. Y obviamente traían sus cocinas, traían sus personas que les cocinaban, y muchos platos se fueron adaptando desde la cocina peruana, criolla, a la cocina chilena. ¿Ya? De ahí proviene la cazuela, proviene los dulces, proviene la leche asada, proviene la mayoría de los boñuelos fritos, como los picarones, como las sopaipillas, todo proviene desde ahí. En cuanto a la cocina chifa, cuando Chile derrotó a Perú y a Bolivia en la Guerra del Pacífico en el año 1985, cuando terminó la guerra, acuérdense que se anexaron todo lo que es la región de Antofagasta y la región de Arica y Iquique. Eso era territorio peruano y boliviano anteriormente. Por lo tanto, también las costumbres gastronómicas que estaban ahí se adaptaron hacia los chilenos, y Chile
liberó y le dio nacionalidad a los japoneses y chinos que vivían en esas zonas. No eran esclavos, pero eran tratados prácticamente como tales. Entonces se les dio la ciudadanía y se les entregó otro estatus. Muchos migraron y de hecho un grupo de chinos que emigró a Santiago fundó el primer restaurante de comida china que existió en Chile, que se llamaba Los Chinos Pobres. Y de ese restaurante es de donde nace toda la cocina china que nosotros podemos encontrar. La cocina china cantonesa chilena, o ¿no es cierto?, que podemos encontrar en los distintos restaurantes de comida china, no existe en su forma tal en China, sino que es la adaptación que tuvo en Perú y que posteriormente se volvió a adaptar a la chilena. Entonces, por eso nuestra comida china que nosotros conocemos es una derivación de la peruana, de la comida chifa, ¿ya? Y la cocina Nikkei, que en esa época no fue tan preponderante, sí se fue adaptando con el tiempo. De hecho, les voy a dejar un video en los enlaces de un reportaje de la comida Nikkei en Chile, para que lo vean y entiendan mejor ese concepto, ¿ya? Y finalmente, la última aporte importante que tenía la cocina peruana, ¿no es cierto?, era la de las culturas indígenas, el imperio inca, ¿no es cierto?, donde también podemos encontrar algunas acepciones culinarias que podríamos encontrar en Chile. Quiero que usen su manual, Google, Internet, ¿no es cierto?, para que me hablen de, además, 5 platos de la cocina chifa, 5 platos de la comida Nikkei, y 5 platos que pudiésemos encontrar de las culturas indígenas peruanas, ¿no es cierto?, para que las menciones. Entonces tendríamos 10 platos de la cocina criolla, 5 de la cocina chifa, 5 de la cocina Nikkei y 5 del Imperio Inca, y esa, si mal no me equivoco, sería nuestra tarea número 6, ¿ya? Así que les voy a dejar eso y también les voy a dejar el video de la cocina Inca, de la cocina Nikkei en Chile, para que lo vean, ¿no es cierto?, y entiendan mejor esta conceptualización de los aportes culinarios peruanos en Chile.